Ahora sí, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva jornada de capacitación virtual de Colombia Productiva, estrategia que tiene por nombre Capacítate, que es la estrategia de capacitación justamente que tenemos para los empresarios para ayudar a la industria a producir más con mejor calidad y mayor valor agregado. Antes de iniciar con el tema que nos reúne hoy, que es cómo entender la normatividad que se ha generado desde el gobierno nacional en cuanto a resoluciones y decretos en medio de la coyuntura por la COVID-19, quiero contarles para quienes no están aún familiarizados con Colombia Productiva, qué hacemos en la entidad y cómo lo hacemos. Y qué servicios tenemos para ustedes, para los empresarios y en general para la industria y los sectores productivos en medio de esta emergencia sanitaria en la que nos en la que nos encontramos debido a la pandemia del coronavirus. Entonces, primero que todo, contarles que Colombia Productiva es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y dentro del ecosistema del sector industria y turismo nos encontramos a la par con Impulsa y con ProColombia, pero con funciones bastante distintas. Por un lado, para quienes conocen Impulsa, es una entidad que se encarga de promover el emprendimiento y la innovación para aumentar la competitividad y tener empresas más innovadoras. Esta es una entidad que se encarga de coger las empresas, sobre todo cuando están en etapa de emprendimiento, cuando están en etapa inicial, cuando están en esa primera fase para lograr sostenerse en el mercado. Está también ProColombia, por otro lado, que es la entidad que ayuda a las empresas a exportar y a traer inversión extranjera y viajeros internacionales, es decir, a tener empresas más exportadoras. Justo en el medio está Colombia Productiva, que es la entidad encargada de ayudar a la industria y a las empresas a producir más con mejor calidad y mayor valor agregado, y así aprovechar los tratados de libre comercio. En Colombia Productiva nos encargamos sobre todo de fortalecer a las empresas, de ayudarse a que incrementen su productividad, su calidad, a que incrementen su valor agregado y su competitividad para poder ahí sí no solo sostenerse en el mercado local y competir en el mercado local, sino también buscar posibilidades de aprovechar los mercados internacionales. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo ayudamos de esta manera a la industria? Trabajamos a través de 5 ejes: productividad, transferencia de conocimiento, calidad de encadenamientos y sofisticación. Como ven en pantalla, digamos, este es nuestro modelo de negocio, por decirlo de alguna manera. En cada uno de los ejes de trabajo tenemos distintos programas, distintos proyectos para ayudar a la empresa, a las empresas. Disculpen que se atravesó eso ahí, para ayudar a las empresas y en general a las organizaciones productivas del país. Eso está soportado en temas transversales como el cumplimiento de los pactos por el crecimiento y el empleo, que lidera la Vicepresidencia de la República, en temas de asuntos legales y regulatorios, que justamente es lo que nos reúne hoy y en lo que más adelante José Daniel Mongua, que hace parte de la Gerencia de Asuntos Legales y Regulatorios de Colombia Productiva, les va a explicar sobre la normatividad COVID, pero básicamente así es como lo hacemos. Trabajamos en estos 5 ejes: en productividad, transferencia de conocimiento, calidad, encadenamientos y sofisticación, y tenemos distintos proyectos para que las empresas produzcan más con mejor calidad y mayor valor agregado. Hay una serie de proyectos eh, para empresarios que tenemos habilitados en estos momentos, además teniendo en cuenta el momento coyuntural en que se encuentra el país y el mundo y el momento que nos aboca hoy a comenzar a revisar cómo reactivar los sectores productivos liderados por los lineamientos, por decirlo de alguna manera, que ha brindado el gobierno nacional a través del presidente Iván Duque. Uno de los servicios que tenemos habilitados en estos momentos en Colombia Productiva es el programa Fábricas de Productividad, que cuenta con 9 líneas de servicio o 9 líneas de intervención para las empresas, en las que pueden acceder hasta 80 horas de consultoría especializada y personalizada. Pueden mejorar en 9 temas distintos: productividad operacional, eficiencia energética, gestión comercial, logística, productividad laboral, sofisticación de producto, transformación digital, sostenibilidad ambiental o gestión de la calidad. El programa funciona de manera muy sencilla. En realidad, lo que tienen que hacer como empresarios es ingresar a colombiaproductiva.com o a fábricasdeproductividad.com y registrar su empresa, postularse, inscribirse. Ahí tienen un pequeño cuestionario en las que les preguntamos algunos requisitos mínimos para ser parte del programa. Si cumplen esos requisitos mínimos, que entre ellos está tener 2 años de Cámara de Comercio, perdón, 2 años de Constitución y registro mercantil, y unos tamaños específicos de acuerdo a activos o número de empleados.
si pasan, digamos, ese primer filtro a través de las cámaras de comercio, que son nuestras grandes aliadas, para llegar a las regiones, nos contactamos con las empresas, aplicamos un diagnóstico especializado para ver en cuál de estas 9 líneas de mejora tienen mayores oportunidades de mejorar precisamente, para luego proceder a la intervención o la asistencia técnica de estas 80 horas de consultoría especializada. Como les digo, es bastante sencillo, simplemente se tienen que registrar en fábricasdeproductividad.com. En los próximos días estaremos comenzando con este programa que se llama SENA Innova Productividad para las Empresas, que es un convenio que tenemos con el SENA. Tenemos recursos de cofinanciación disponibles por 24.000 millones de pesos, y el objetivo de este programa es ayudar a las empresas a que, a través de procesos de sofisticación, de transformación digital o de innovación, puedan desarrollar mejores productos o procesos, además atendiendo también las necesidades en las que nos encontramos actualmente. En la página web de colombiaproductiva.com, en la sección de convocatoria, encuentran en estos momentos los prepliegos para construir sus proyectos y poder presentarlos. La idea es brindar cofinanciación al menos a 120 proyectos o empresas de todos los sectores en todo el país. Los invitamos a consultar la página web para poder revisar los prepliegos y que vayan armando sus proyectos. En los próximos días estaremos publicando los términos de referencia oficiales de esta convocatoria, para que, una vez estén abiertos, puedan postularse y puedan postular sus proyectos para estos recursos de cofinanciación. Dentro de los servicios de Colombia Productiva que hemos reforzado para ayudar a las empresas a mitigar el impacto del COVID-19, también los invitamos a que hagan parte de compralonuestro.co, que es la red social empresarial colombiana que conecta proveedores y compradores para dinamizar la industria nacional. Está enfocado en tres grandes servicios, que es financiar, que es conectar a las empresas con bancos aliados o con servicios de financiación a través de aliados. También conectarlas entre sí para aumentar los encadenamientos entre la industria nacional, que compradores y proveedores puedan encadenarse a través de la plataforma, y también una amplia gama de capacitaciones y de contenido académico, perdón, académico, para que puedan acceder a conocimiento de valor, que les ayude a tomar las mejores decisiones, no solo durante esta pandemia, sino también con vistas a la reactivación económica de los sectores productivos. Además, estamos reforzando algunos servicios, como el acceso gratuito a códigos de barras para las MIPYMES que se registran en compralonuestro.co. Tenemos ya comunidades especializadas que están cogiendo cada vez más fuerza por cuenta de la coyuntura: una comunidad especializada para empresas y organizaciones del sector salud, y una comunicación especializada para empresas de economía naranja. Y tenemos convenios con diferentes aliados privados para acceder a servicios como la digitalización, como comercio electrónico, como la transformación digital de las empresas. Entonces, también invitados a visitar compralonuestro.co. Como parte de compralonuestro.co, también software.com.co, que hace parte de estos servicios de Comprar Nuestro, pero especializado sobre todo en soluciones tecnológicas y soluciones de transformación digital para las empresas. Por último, el servicio Capacítate, que es en el que nos encontramos hoy. Además de las capacitaciones virtuales, también encuentran en la página de Colombia Productiva publicaciones y tips de productividad con información de valor para que puedan tomar las mejores decisiones. No me quiero extender ya demasiado en esto, entonces, para ya dar entrada a la capacitación que nos, que nos reúne hoy, le voy a dar el paso a José Daniel Mongua, que, como les decía, es parte del equipo de la Gerencia de Asuntos Legales y Regulatorios, y está, pues, para resolver hoy todas las dudas en cuanto a la normatividad que ha expedido el gobierno nacional en esta coyuntura del COVID-19. Antes de darle paso a José Daniel, en el chat que encuentran a mano derecha de sus pantallas, vamos a estar recogiendo todas sus dudas para que por favor nos las vayan dejando por escrito, y al final de la charla de José Daniel vamos a dejar un espacio de 10, 15, 20 minutos de preguntas y respuestas, dependiendo de la cantidad de preguntas que nos lleguen, para contestar sus dudas. Entonces, por un lado, los invitamos a dejar sus dudas en el chat que tienen a mano derecha, y ahí mismo les vamos a dejar un formulario para que por favor registren su asistencia a este webinar, para incluirlos además en la base de datos de Colombia Productiva, y para poder enviarles más información, no solo sobre la normatividad vigente, sino otras capacitaciones de la entidad, otros webinars, otras convocatorias y otros proyectos que tenemos para las empresas. Entonces, sin más, le doy paso ahora a José Daniel. Bienvenido, José Daniel, muchas gracias.
Mil gracias, Giovanni, por la introducción. Mil gracias a todos por su asistencia. Como les comentábamos, queremos hoy presentarles de una forma muy sencilla, ojalá lo más breve posible, sin que eso castigue la profundidad del tema, la normativa que el Gobierno Nacional ha expedido con ocasión de la situación en la cual estamos atravesando. En este sentido, eh, es necesario empezar a hablar de cómo funciona el Estado en una situación normal. En una situación normal tenemos, y tal vez muchos lo hemos escuchado, tres ramas del poder público, tenemos otras entidades del Estado, tenemos los entes de control, tenemos algunos organismos autónomos. Sin embargo, centrémonos en las tres ramas del poder público. De nuevo, en una situación normal, esas tres ramas tienen tareas distintas entre sí. Son las que comúnmente conocemos como la rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial. Y en esa línea, pues la rama legislativa es la que crea las leyes. El ejecutivo pues se encarga realmente de la gestión del Estado, de hacer que el Estado funcione, de ejecutar las leyes que da el Congreso de la República. Incluso tiene unas funciones específicas en temas de orden público, sobre las cuales volveremos más adelante. Y por último, está también el Poder Judicial, el cual es el encargado de aplicar la normativa en aquellos casos en los cuales existan incumplimientos. Esa división de poderes en las tres ramas además permite que empiecen a haber unos controles entre sí. Por esto, por ejemplo, el Poder Legislativo hace el control político al Poder Ejecutivo, incluso el Poder Judicial controla al Poder Ejecutivo mediante las sentencias, mediante el control de legalidad de los decretos, e incluso el Poder Judicial también controla al Poder Legislativo mediante el control de constitucionalidad. Por ejemplo, la Corte Constitucional puede decirle al Congreso de la República que no podía sacar determinada ley y tiene la facultad de sacar esa ley del ordenamiento. Esto en unas situaciones normales. Entonces, aterricemos en lo siguiente. Tres ramas del poder público, cada uno tiene una función distinta y este funcionamiento es en condiciones normales, donde el legislativo es el que crea la ley, el ejecutivo, en últimas, la ejecuta, está encargada de la gestión del Estado y tiene unas funciones específicas en materia de orden público. Hablemos un poco de esta materia de orden público. La Constitución define al presidente como principal en temas de orden público. En temas empresariales, hablemos de el presidente de una empresa. Las decisiones en algunas empresas son tomadas directamente por la cabeza y los gerentes regionales tienen que hacer caso a la decisión que se tomó desde el presidente, desde la cabeza de la empresa. Y en este sentido, un gerente de una regional no podría tomar una decisión distinta a la que se le ordena desde el nivel central. Lo mismo pasa en materia de orden público de acuerdo a nuestra constitución política. El presidente es la cabeza, el presidente es el principal en temas de orden público y como tal es quien da la línea de qué se debe hacer y cómo se debe hacer en materia de orden público. Por esta razón es que los gobernadores y los alcaldes deben hacer, digamos, caso, deben alinearse a las líneas que en materia de orden público del presidente. Esto es importante para entender las distintas reglas que han sacado tanto el presidente como los gobernadores y los alcaldes en relación con el aislamiento preventivo obligatorio. Importante entonces reiterar lo siguiente, en materia de orden público, y ojo que es únicamente, estoy hablando únicamente de orden público, el presidente es la cabeza. No estamos hablando de otros temas, no estamos hablando salud, no estamos hablando tránsito, no estamos hablando otras materias. En materia de orden público, el presidente es el principal. Ahora, empezamos hablando de situaciones normales. Después hablamos de orden público. Sin embargo, actualmente es evidente que no estamos en una situación normal. Y nuestra Constitución, en estos casos donde no estamos en una situación normal, nos habilita a cambiar el modelo en últimas de organización del Estado. Y ese cambio de modelo es el siguiente.
La función que antes tenía el Congreso de la República de hacer las leyes pasa en determinadas circunstancias, por unos tiempos específicos, al presidente, quien durante el concepto de estados de excepción tiene ahora las funciones, bueno, en este momento ahora no, tiene durante el estado de excepción la posibilidad de hacer las leyes. Ese es el principal cambio que tiene o que está asociado a los estados de excepción. Que, por ejemplo, si el presidente necesita expedir una norma que tenga una fuerza de ley, por ejemplo, modificar la ley de compras públicas, modificar la ley de registros públicos, modificar cualquier ley, ya no se necesita durante estos estados de excepción adelantar el trámite de cualquier ley normal de la República, los debates correspondientes, Senado y Cámara, sino que por el contrario, bajo ciertas reglas, el presidente puede hacer esas leyes. Entonces, ya no son las tres ramas donde el Senado y la Cámara hacen las leyes, sino por el contrario, el Ejecutivo, el presidente, puede hacer esas leyes. Nuestra Constitución llama a esos estados distintos, a esos estados anormales, como estados de excepción. Y dentro de esos estados de excepción, nuestra Constitución incluye tres hipótesis: la guerra exterior, la conmoción interior y estados de emergencia. En efecto, el presidente decretó el estado de emergencia con ocasión de lo que estaba sucediendo y con ocasión de ese decreto del estado de emergencia es que el presidente pudo expedir decretos legislativos, donde esos decretos legislativos se llaman o se definen como decretos que expide el presidente haciendo las veces del Congreso. Por eso se llaman decretos legislativos, porque tienen un carácter legal. Es como si los hubiera expedido el Congreso. Sin embargo, como fueron expedidos en una situación anormal, el modelo de Estado cambia y se comparte la posibilidad de expedir leyes por parte del Congreso y también por parte del presidente. Dentro de estos decretos legislativos, queremos explicarles algunas de sus características. Entonces, el decreto que define que estamos en una situación anormal también es un decreto legislativo, como lo son también todos aquellos decretos que el presidente decida que quiere tener un rango legal. No todos los decretos, y eso lo vamos a ver más adelante, expedidos por el presidente durante la vigencia de la emergencia son decretos legislativos, porque no necesariamente las decisiones que deben tomarse están a nivel de ley. Por el contrario, algunas decisiones están a nivel de lo que los abogados llamamos un nivel reglamentario. Esas decisiones las puede tomar un decreto y pueden ser expedidas en cualquier condición. Entonces, importante, no todos los decretos que expida el presidente de la República durante la vigencia de la emergencia son decretos legislativos. Ahora, importante, y ya lo habíamos visto, tienen rango de ley. Realmente estos decretos legislativos son exactamente lo mismo, de manera conceptual, que si fuera una ley de la República. Tienen el mismo carácter, son obligatorios, incluyen obligaciones como si la misma ley fuera la que define esas obligaciones, ¿vale? Entonces, de hecho, también por eso su nombre, son decretos legislativos. Ahora, como lo mencionamos, y perdón lo reiterativo, pero es importante aterrizar ese concepto, es el ejercicio de la potestad legislativa, es el ejercicio de esas funciones que tenía en situaciones normales el Congreso, ahora las tiene el presidente de la República. Sin embargo, y es muy importante aclararlo, tienen carácter temporal. La Constitución nos dice, el presidente puede declarar estados de emergencia por periodos de hasta 30 días. Esos 30 días pueden prorrogarse, pero en el mismo año no puede sumarse más de 90 días dentro de esos estados de excepción decretados por el gobierno. Por esa razón, tal vez empezamos ya a entender un poco las noticias y un montón de normas que tenemos a la mano hoy. Por eso es que empezamos a entender cuando en las noticias veíamos
que hasta el día de hoy, más o menos 15 de abril, se le acaban las facultades al presidente para expedir decretos legislativos. Precisamente hacía referencia a esa posibilidad, a que el presidente definió que dentro de 30 días iba a tener la posibilidad de expedir decretos legislativos. Y esos 30 días terminaron el 15 de abril. En efecto, habiéndose podido extender esa facultad mediante la expedición de un nuevo decreto legislativo que prorrogara esos 30 días, no se hizo. Y de hecho, como para empezar a atar cabos, el ministro de Hacienda hizo referencia a esa posibilidad que sigue teniendo el gobierno de volver a decretar otro estado de excepción y en el caso en el que lo llegue a decretar, por el periodo decretado, el presidente vuelve a tener esa potestad legislativa. ¿Cuál? La de expedir decretos legislativos en los cuales tome decisiones que en situaciones normales las debería tomar la ley. Ahora, como tiene la posibilidad de modificar leyes, esas nuevas reglas incluidas a la normativa por medio de decretos legislativos pueden cambiar leyes existentes. Incluso puede tomar reglas para periodos de tiempo específicos o por el contrario, puede tomar reglas cuya vigencia se extienda en el tiempo. Sin embargo, como el modelo es que los estados de emergencia son temporales, tienen una duración específica y después del estado de emergencia, el estado, la estructura, la organización del estado vuelve a su funcionamiento normal, el Congreso de la República puede definir, derogar o quitar del ordenamiento algunas reglas de esos decretos legislativos definidos por el presidente. Es decir, mediante una ley de la República, el Congreso puede decir que cualquier norma de las que dictó el gobierno nacional mediante un decreto legislativo deja de existir, derogando el decreto legislativo correspondiente. Allí existe una única regla. El Congreso tiene un año para sacar del ordenamiento jurídico las normas asociadas con las competencias del presidente y no tiene esta restricción temporal en aquellos casos en que la iniciativa de las leyes puede ser del Congreso de la República. Un punto muy importante. La Constitución hace referencia a que la firma de los decretos legislativos la tiene que dar todos los ministros. Y ese puede ser uno de los tips que vamos a tener y la idea es llenarnos de tips para entender todo este cúmulo, todo este montón de normas expedidas, tanto por las autoridades del nivel nacional como del nivel territorial, asociadas con el tema. Si vemos que un decreto tiene la firma del presidente y de los 18 ministros, muy seguramente es un decreto legislativo. ¿Por qué? Es un requisito que puso la Constitución frente a este tipo de decretos. Y por último, en todo caso, es necesario recordar que la Corte Constitucional, los jueces, ese tercer eslabón, ese tercer actor que explicamos al comienzo, también ejerce un control sobre esos decretos legislativos y el presidente debe enviarlos, las autoridades públicas deben enviar a la Corte Constitucional los decretos, incluso, ojo, los actos administrativos que desarrollen los decretos legislativos expedidos durante los estados de emergencia. Ahora, ya tenemos algunos elementos que nos permitirán entender los tipos de normas, las facultades ejercidas y hacia dónde le apuntaban las normas expedidas por el gobierno nacional. Antes de entrar en la materia, queremos presentarles una línea de tiempo con los principales hitos que queremos presentarles el día de hoy. Tengan en cuenta que la presentación va a quedar para ustedes, va a estar disponible en nuestra página web, muy seguramente va a estar disponible también por redes, entonces no se preocupen en copiarlo, sino por el contrario, queremos y estamos totalmente interesados en que entendamos la línea de tiempo y las clasificaciones que les proponemos en esta línea de tiempo. El 7 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara el tema como una emergencia de salud pública de importancia internacional.
En el marco internacional, eso empieza a activar un montón de protocolos y empieza a gestionar el tema de una manera distinta. Otro hito que quisimos resaltar fue que el 6 de marzo el Ministerio de Salud confirma en Colombia el primer caso positivo, el 6 de marzo. Algunos días después, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud define el tema como una pandemia. Inmediatamente, la Organización Mundial de la Salud declara el tema como una pandemia. El Ministerio de Salud en Colombia, el día siguiente, el 12 de marzo, declara la existencia en el país de un estado de emergencia sanitaria. Ojo, primer concepto supremamente útil, estado de emergencia sanitaria. Y ojo, porque este estado de emergencia sanitaria es distinto a el estado de emergencia, que es un estado de excepción, ¿vale? Entonces son dos conceptos distintos. Cuando empecemos a encontrar en la normativa menciones al estado de emergencia sanitaria, hace referencia a la emergencia que declaró el Ministerio de Salud mediante una resolución del 12 de marzo hasta el 30 de mayo. Esta declaración la hizo el Ministerio de Salud en desarrollo de una norma prevista en el Plan Nacional de Desarrollo anterior que le permite, mediante esta declaración, empezar a gestionar recursos y empezar a gestionar la emergencia de una manera distinta. Por eso fue que una vez se conoció que el tema era una pandemia, el Ministerio de Salud decretó la existencia de una emergencia sanitaria en el país. Importante, esta emergencia en su momento, el 12 de marzo, el ministerio la decretó hasta el 30 de mayo. Sin embargo, está el Ministerio de Salud en la capacidad de prorrogarla hasta la fecha en la que considere que esa emergencia sigue existiendo. Entonces, el primer punto importante es entender, primero, la posibilidad del Ministerio de Salud de declarar la existencia de emergencia sanitaria y segundo, cómo este concepto de emergencia sanitaria es totalmente distinta al estado de emergencia económica, ambiental y social, la cual hace referencia a los estados de emergencia. Ahora, siguiendo con la línea de tiempo, tenemos dos hitos el 17 de marzo. El primero de los hitos a tener en cuenta y que es muy útil para seguir entendiendo toda esta normativa expedida en el país en el marco del tema, hace referencia a una instrucción que recordó el Ministerio del Interior en materia de orden público. El Ministerio del Interior, ¿qué hizo? Le recordó a los gobernadores y a los alcaldes, ¿recuerdan? Rama ejecutiva, está el presidente como la cabeza en temas de orden público y están los niveles inferiores a nivel territorial, que son gobernadores y alcaldes. Por medio del Ministerio del Interior, el ministerio le recuerda a gobernadores y alcaldes que en materia de orden público el presidente es el principal. Y como el presidente es el principal, porque así lo define la Constitución, define que todas las instrucciones, todas las reglas que quieran expedir los gobernadores y los alcaldes asociados con orden público, tienen que comunicarse primero al Ministerio del Interior, quien buscará y de hecho busca la coordinación de los tres niveles, nacional, departamental y municipal en materia de orden público. Por esta razón es que vimos en su momento en noticias cómo el simulacro de aislamiento en Bogotá tuvo que comunicarse al Ministerio del Interior y coordinarse con el nivel nacional. ¿Por qué esa coordinación? Porque el simulacro estaba asociado a temas de orden público. De esta forma es que también empezamos a entender por qué en los distintos departamentos y en los distintos municipios es que envían, antes de que sean expedidas estas normas, a conocimiento del Ministerio del Interior los borradores de decreto de aplicación de implementación del aislamiento preventivo obligatorio en las distintas entidades territoriales. Porque como estas medidas
relacionadas con el aislamiento preventivo obligatorio están enmarcadas bajo el concepto de orden público, necesitan una coordinación de los niveles territoriales con el nivel nacional. Más adelante volveremos al tema porque es importante. E incluso ese mismo 17 de marzo se decretó la existencia del estado de emergencia. Este es un decreto, como ya lo vimos, un decreto legislativo, tiene la firma de todos los ministros y lo que hace es reorganizar el modelo, el concepto de Estado, le comparte más bien la facultad de expedir normas entre el Congreso y el presidente y ahora esa facultad la tiene el presidente. En esa línea es que queremos aclarar el segundo concepto. Este estado de emergencia es distinto al estado de emergencia sanitaria, ¿cierto? Este estado de emergencia hace referencia a los estados de excepción, son temporales y la temporalidad de este estado de emergencia, del que ya tuvimos este año, fue del 17 de marzo al 15 de abril. Entonces, en el periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 15 de abril, el presidente tuvo la posibilidad de expedir decretos legislativos que, como ya lo vimos, tienen la facultad incluso de modificar la ley. Entonces, ya aterrizamos tres conceptos importantes. Uno es el estado de emergencia sanitaria que inició antes del 17 de marzo e incluso se extiende después del 30 de abril. La emergencia sanitaria va del 12 de marzo al 30 de mayo, pudiéndose prorrogar más allá del 30 de mayo mediante una resolución del Ministerio de Salud. También la coordinación que en materia de orden público debe existir entre el nivel nacional y los niveles territoriales, entendidos como gobernadores y alcaldes. Y ahora tenemos otro concepto, el estado de emergencia económica, social y ambiental. Y este también es temporal, única y exclusivamente del 17 de marzo al 15 de abril, en el cual el presidente pudo expedir decretos legislativos con la firma de todos los ministros que podían incluso cambiar la legislación existente. Ahora, otro concepto distinto es el aislamiento preventivo obligatorio. Ya lo anticipamos, está asociado con temas de orden público. Y como está asociado con temas de orden público, no se necesita un decreto legislativo para ordenar el aislamiento preventivo obligatorio. En el nivel territorial, pensemos, ¿un alcalde puede en el marco de sus funciones decretar una ley seca? Realmente sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está asociado al orden público. Entonces veamos cómo el aislamiento preventivo obligatorio no está asociado al estado, no necesariamente está asociado al estado de emergencia. ¿Por qué? Porque el presidente puede decretar un aislamiento preventivo obligatorio sin tener la necesidad de que tenga las funciones legislativas. Por el contrario, lo puede hacer con sus funciones normales. Por esa razón, en efecto, tuvimos hace algunas semanas la prórroga de ese aislamiento preventivo y ese decreto fue un decreto sencillo. De hecho, si ustedes ven, no tiene la firma de todos los ministros. Tiene la firma de Interior, por aquellos temas de orden público, tiene la firma del presidente y muy seguramente tendrá la firma de algunos otros ministros, pero no la firma de todos los ministros. Ahora, dentro de las medidas, para pasar al siguiente tema, dentro de las medidas tomadas en el marco del estado de emergencia, es importante resaltar un decreto. Lo vamos a ver más adelante igual. Dentro de los decretos legislativos, el presidente definió que el Ministerio de Salud puede expedir para todos los sectores los protocolos de bioseguridad. Entonces, lo primero que hizo el presidente en ejercicio de las funciones del estado de emergencia fue asignarle al Ministerio de Salud la potestad de expedir los protocolos de bioseguridad, los cuales hace pocos días el Ministerio de Salud empezó a expedir. Por eso es que los protocolos de bioseguridad, que también los vamos a abordar el día de hoy, son un capítulo específico dentro de toda esta normativa que queremos presentarles. Entonces, ¿qué fue lo primero que se hizo asociado con los protocolos de bioseguridad? Se le dio la facultad al Ministerio de Salud para poderlos expedir en todos los sectores. Y como ya el ministerio tenía esa facultad, poco a poco ha ido expidiendo esos protocolos de bioseguridad. Ahora,
¿O qué relación tienen los protocolos de bioseguridad con las normas de aislamiento preventivo obligatorio? Realmente tienen una relación muy estrecha. ¿Por qué? Porque dentro de las normas de aislamiento preventivo obligatorio definidas por el gobierno nacional, se incluyen algunas actividades industriales, algunas actividades empresariales que pueden prestarse, que pueden continuar aún durante la existencia de las reglas de aislamiento. Por esta razón, por ejemplo, el gobierno nacional definió dar, entre comillas, vía libre a la construcción de edificaciones. Sin embargo, la construcción de edificaciones necesitó primero un protocolo de bioseguridad para que efectivamente existieran las reglas para que el desarrollo de esa actividad económica se diera en condiciones que nos permitan mantener los temas de salud pública que queremos mantener. Bajo este entendido, volvamos a la línea de tiempo. Entonces, queremos empezar a acotar para pasar a algunos ejemplos. Ya sabemos el concepto de emergencia sanitaria. Importante resaltar lo siguiente. La expide, o más bien, lo decreta el Ministerio de Salud mediante una resolución y podría incluso prorrogarla más allá del 30 de mayo. Y es un concepto distinto, el concepto de emergencia sanitaria, al concepto de emergencia económica, social y ambiental. Son dos temas distintos y como se llaman distinto, efectivamente son distintos. Respecto a los estados de emergencia, ya sabemos, es una reorganización de las funciones del Estado en los cuales en un periodo de tiempo específico el presidente puede expedir normas que tienen el peso que tendría la ley. Y por otro lado, tenemos las reglas de aislamiento preventivo obligatorio y también los protocolos de bioseguridad. A continuación, vamos a pasar a algunos ejemplos, no sin antes recordarles e invitarlos a hacer las preguntas que consideren necesarias en la parte superior derecha de sus pantallas, donde tenemos habilitada la recepción de las preguntas. Puede que no las alcancemos a contestar todas, pero las respuestas igual van a estar disponibles en nuestra página web. Y también no se les olvide llenar el cuestionario, el formulario, perdón, en el cual pues vamos a hacer el registro de su asistencia. Ahora, desde el 17 de marzo a la fecha, esto fue con corte de ayer, se han expedido más de 150 decretos. Y no todos esos decretos han sido decretos legislativos, ¿vale? Ojo, tampoco todos esos 150 decretos han estado asociados con normas del COVID-19. Sin embargo, creo, y el objetivo de esta primer sesión fue tener como unas fichas de Lego para ver en dónde se acomoda determinado decreto en todo ese marco normativo que vimos. Queremos profundizar y mostrarles algunos ejemplos. Entonces, de ese total de más de 150 decretos expedidos entre el 17 de marzo y hoy, tenemos que se expidieron 75 decretos legislativos. Es decir, en el periodo de emergencia, en el estado de excepción, el presidente expidió 75 decretos con la firma de todos sus ministros que tienen carácter legal. Son decretos legislativos, como lo indicamos. Sin embargo, en ese periodo de la emergencia económica, en el periodo, ¿cierto?, entre el 17 de marzo y el 15 de abril, también fueron expedidos otros decretos. Se expidieron un total en ese periodo de 106 decretos, dentro de los cuales 75 tenían el carácter de decretos legislativos. Y asimismo, el número que nos hace falta desde el 17 de marzo a la fecha para completar este número de más de 150, es necesario indicar que después de la emergencia económica se han expedido 34 decretos ordinarios que tienen relación con el COVID-19. Ahora, expliquemos algunos ejemplos. La presentación del día de hoy no busca conocer
estos 150 decretos, no busca conocer estos 75 decretos, tampoco busca conocer los 34. Por el contrario, quiso que tuviéramos los elementos conceptuales para aproximarnos a una norma y entender en el marco de qué fue expedida, entender su vigencia y de una u otra forma tener más herramientas y más información que nos permiten tomar mejores decisiones empresariales. Entonces, vamos a presentar algunos ejemplos de algunos decretos legislativos. Estos decretos legislativos, ya sabemos, están asociados al estado de emergencia, la cual duró del 17 de marzo al 15 de abril y podían modificar la ley. Entonces, creo y creemos en Colombia Productiva que uno de los más útiles que nos ha resultado para las empresas fue el decreto 434 de 2020. Este decreto 434 de 2020 parte del hecho siguiente. De forma general, en una situación normal, las empresas tienen la posibilidad de reunir sus asambleas, aprobar los estados financieros del año anterior, hacer las renovaciones correspondientes de la matrícula mercantil hasta la finalización de los 3 primeros meses del año. Sin embargo, ¿qué pasó? Claramente las normas de aislamiento preventivo obligatorio, la situación misma de salud pública empezó a impedir la realización de asambleas. Recuerdo que me invitaron a algunas asambleas virtuales como para participar, para ver el modelo de cómo sería una asamblea virtual y demás, pero el punto acá es el siguiente. La obligación de tener los estados financieros aprobados, la obligación de hacer las asambleas correspondientes, las da la ley. Y como las da la ley, necesitábamos un decreto legislativo que modificara esa ley. Por eso esa instrucción, esa posibilidad de mover el plazo máximo para hacer la renovación de la matrícula mercantil para la realización de las asambleas, la tuvo que tomar un decreto legislativo. ¿Por qué? Porque como esa obligación está en la ley, únicamente la ley puede decir algo contrario. Y por eso fue que se incluyó dentro del decreto 434 de 2020. Como para recordar los temas, que estoy totalmente seguro que ustedes ya lo saben, ese decreto mueve el plazo máximo para hacer la renovación y para hacer las asambleas de los 3 primeros meses hasta los primeros meses de julio, ¿cierto? Entonces, ¿por qué un decreto legislativo? Porque la ley era la que definía esa obligación al comienzo. Otro decreto legislativo, y es tan solo para poner otro ejemplo, hace referencia a la tarifa diferencial que la ley definió para micro y pequeñas empresas en materia de registros sanitarios. Efectivamente, la emergencia fue tal que muchas microempresas, muchas pequeñas empresas empezaron a cambiar incluso sus modelos de negocio. Vimos transformaciones grandes de empresas que, por ejemplo, antes hacían zapatos, antes hacían ropa y pasaron a hacer tapabocas. Esos tapabocas necesitaban un registro, necesitaban cumplir con algunos elementos. Incluso algunas empresas de alimentos también cambiaron su modelo y empezaron a producir alimentos que antes no producían, pensando en cómo desde su empresa colaboran a atender las necesidades propias del estado en el que estamos. Por esa razón, la ley, el decreto 557 de 2020, y digo ley entre paréntesis, sabemos que es un decreto legislativo, define una tarifa diferencial. Esta tarifa diferencial permite que, por ejemplo, una micro o una pequeña empresa, cuando va a hacer el registro sanitario correspondiente en el INVIMA, pague una tarifa menor. Es un decreto que de hecho puede ser muy útil para algunas de las empresas. E incluso otro ejemplo que queremos presentar es el decreto 579 de 2020 asociado a los contratos de arriendo. Como todos sabemos, los contratos de arriendo están definidos, los mercantiles, los comerciales en el Código de Comercio, y también tenemos una ley de la República que hace referencia a los contratos de arrendamiento de vivienda. Entonces, como están definidos en la ley, como los intereses están definidos en la ley, era necesario modificar la ley, incluyendo unas medidas adicionales para, pues, efectivamente atender las necesidades propias que se ocasionaron con la emergencia.
Por esta razón, el Gobierno Nacional expidió otro decreto legislativo, el decreto 579 de 2020, el cual tomó unas reglas específicas en materia de contratos de arrendamiento. Ahora, importante, y tenemos 3 ejemplos por lo siguiente. Cada vez que nos aproximemos a un decreto legislativo, es muy útil, y de hecho es de las primeras cosas que debemos hacer, es identificar, primero, si en efecto es un decreto legislativo. Ya tenemos 2 tips. El primero, vamos y revisamos. Si tiene todas las firmas de los ministros, muy seguramente es un decreto legislativo. Otro tip, vamos a la parte superior y si dice dentro de las consideraciones o dentro de las facultades que menciona que se expide en el marco de la declaratoria de la emergencia decretada por el presidente, muy seguramente es un decreto legislativo. Entonces, primero, lo tenemos que identificar. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Identificar hasta cuándo están vigentes esas reglas definidas en el decreto legislativo. Entonces, a modo de ejemplo, nos vamos al decreto 434 de 2020 y cuando empezamos a leer su vigencia o cuando empezamos a leer sus reglas, nos damos cuenta que hace referencia única y exclusivamente al 2020. Es decir, que para el otro año, el plazo para la renovación de la matrícula mercantil, el plazo para realizar las asambleas generales es el normal. Tenemos los 3 primeros meses del año para hacer la renovación y para hacer las respectivas asambleas. Sin embargo, de nuevo, es necesario mirar caso a caso, porque no todos los decretos tienen la misma vigencia. Asimismo, el decreto 579 de 2020 en materia de contratos de arrendamiento cambia las leyes de manera temporal y define que hasta determinada fecha no van a haber, por ejemplo, procesos de, no se van a sacar a las personas de los inmuebles. Incluso define que hasta determinada fecha el interés que se va a cobrar va a ser distinto y en efecto la línea es que no se cobren ese tipo de sanciones, pero tiene unas vigencias específicas. Asimismo, por poner otros ejemplos, el decreto de devolución del IVA modifica el procedimiento, modifica el flujo del proceso en el cual se hace la devolución del IVA y define que ese nuevo procedimiento va a estar vigente y es muy importante aquí decir lo siguiente. Dice que va a estar vigente hasta la vigencia de la emergencia sanitaria. Es decir, no está atado al estado de emergencia que se acabó el 15 de abril, sino por el contrario, está atado a la duración de la emergencia sanitaria. Es decir, muchos de estos decretos legislativos, y con el permiso de ustedes me devuelvo a la línea de tiempo, no terminaron su vigencia el 15 de abril. Tampoco incluyeron nuevas normas que van a estar de aquí en adelante, sino por el contrario, varias de las medidas hasta el 3 de mayo. El procedimiento va a ser el normal. Sin embargo, si el Ministerio de Salud... ¿sí? Dani, yo creo que retoma un momento porque se paralizó tu video. Ya, al aire. Listo. Mil disculpas. Volvemos. Entonces, estábamos hablando del ejemplo del decreto, de procedimiento para... Y su vigencia la definió conforme a la vigencia de la emergencia sanitaria. Es decir, que la vigencia de ese procedimiento a la fecha va el 30 de mayo, sin perjuicio de la posibilidad que tiene el Ministerio de Salud de prorrogar esa emergencia sanitaria. Es decir, si el Ministerio de Salud
prorroga la emergencia sanitaria, automáticamente se prorrogaría la vigencia de ese procedimiento de devolución del IVA. Entonces, supremamente importante y tenemos que analizarlo caso a caso. Tenemos que ver la vigencia de los decretos legislativos e identificar si toma una de tres opciones. Si modifica la regla de ahí en adelante, caso en el cual únicamente el Congreso podría modificarla, o si ata su vigencia a alguna fecha definida, como por ejemplo el decreto 579 dice que hasta determinada fecha se van a tomar ese tipo de medidas, o por el contrario, toma una fecha, toma un hito en la línea de tiempo que vimos. Y ese hito puede ser, por ejemplo, la emergencia sanitaria. Entonces, cuando define la vigencia bajo un hito, es decir, y el ejemplo está perfecto, bajo la emergencia sanitaria, no depende del 30 de mayo, depende de la decisión del Ministerio de Salud hasta cuándo va la emergencia sanitaria. Y si, por ejemplo, el Ministerio de Salud decide prorrogar la emergencia sanitaria, automáticamente se entenderían prorrogados los decretos legislativos cuya vigencia quedó atada a la vigencia de la emergencia sanitaria. Ahora, para terminar y tener la mayor cantidad de tiempo disponible para las preguntas, queremos comentarles cómo entender la normativa asociada a los protocolos de bioseguridad. Como les mencionamos en la parte inicial, existe un decreto legislativo que facultó al Ministerio de Salud a expedir los protocolos de bioseguridad. De esta forma, el decreto 539 facultó al Ministerio para tal efecto. Y además de facultarlo para tal efecto, dijo, y es muy importante para que los empresarios empecemos a identificar qué normativa nos aplica para volver a reactivar nuestras empresas, ese decreto 539 dijo que las entidades territoriales van a ser las encargadas del cumplimiento de esos protocolos. Entonces, aterricemos con lo siguiente. El ministerio ahora tiene la facultad de expedir los protocolos y las entidades territoriales, municipios, tienen la función de velar por su cumplimiento. En este sentido, por ejemplo, el decreto 593 de 2020, el que prorrogó el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 11 de mayo, incluyó nuevas actividades dentro de aquellas permitidas, o más bien exceptuadas de las reglas de aislamiento preventivo obligatorio, e incluyó, por ejemplo, algunas manufacturas. Incluyó también, para hablar de otro sector, edificaciones. Entonces, el decreto 593 habilita nuevas actividades. El decreto 539 faculta al ministerio a expedir los protocolos. En desarrollo de esa facultad del ministerio, el ministerio expidió la resolución 666, que creo que para todos los empresarios es de lectura obligatoria. ¿Por qué es de lectura obligatoria? Porque es el protocolo general de bioseguridad. De hecho, es tan general que le aplica a las empresas, pero también le aplica al sector público. Cuando el Ministerio X defina empezar a cambiar el modelo de teletrabajo, de trabajo en casa, y decida que los servidores públicos tienen que volver a prestar las funciones en las instalaciones del ministerio, también debe cumplir con el protocolo general de bioseguridad, porque ese protocolo es general. No está pensado en una actividad empresarial específica. Sin embargo, sí tiene unas reglas transversales y generales en materia de bioseguridad. De hecho, es lectura obligatoria, ¿por qué? Porque los demás protocolos que ha ido expediendo el gobierno nacional, como por ejemplo manufacturas, agua, saneamiento básico, tenemos protocolo incluso recientemente expedido de café, asociado con las actividades del café, tienen unas reglas adicionales a ese protocolo 666. Entonces, muy seguramente vamos a tener que cumplir de manera simultánea las reglas, las condiciones del protocolo general contenido en la resolución 666 y también los protocolos de mi sector específico, para que lo tengamos en cuenta. Ahora,
iniciamos diciendo lo siguiente. El decreto 539 faculta al Ministerio de Salud a expedir los protocolos y también indica que las autoridades territoriales son las encargadas de su cumplimiento. Y tenemos en la presentación un ejemplo. En Bogotá, el decreto distrital 121 define unos requisitos adicionales, los cuales los empresarios que tienen sus empresas en Bogotá también tienen que cumplir. En esta línea, el decreto distrital 121 define la necesidad, por ejemplo, de tener un plan de movilidad por cada empresa. Y asimismo define para algunas actividades la necesidad de registrarse en una página web, enviar los protocolos, enviar una información adicional y mediante ese registro la alcaldía va a validar los protocolos y única y exclusivamente cuando la alcaldía valide y verifique esos protocolos va a autorizar a algunas empresas para funcionar. Ese modelo es posible y por eso cuando el empresario quiera reiniciar sus actividades en materia de protocolos de bioseguridad, debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, estar dentro de las actividades exceptuadas en el decreto 593 de 2020, como por ejemplo la construcción de edificaciones que está exceptuada dentro de ese decreto. Incluso, como el decreto 593 es de nivel nacional, ese decreto dispuso el aislamiento preventivo obligatorio en todo el país y definió como regla que ninguna autoridad local podría restringir las actividades que incluyó en las excepciones. Dentro de las excepciones está, por ejemplo, construcción. Sin embargo, algún gobernador o algún alcalde puede, en el marco de sus funciones, tener unas excepciones adicionales al aislamiento preventivo obligatorio. Por esta razón, en algunos municipios y en algunos departamentos está autorizada el ejercicio de algunas actividades empresariales adicionales, porque esas reglas las podía dar en su momento, incluso las puede dar porque todavía no se acaba el aislamiento preventivo obligatorio que va hasta el 11 de mayo, las puede dar cualquier gobernador o cualquier alcalde. Entonces, primero, revisar que esté dentro de las actividades exceptuadas o en últimas, que no tenga prohibido el ejercicio de las actividades dentro o durante el aislamiento preventivo obligatorio, ya sea en la norma nacional, el decreto 593, o la norma territorial que le aplique. Adicionalmente, cumplir el protocolo general, el 666, el cual de nuevo es transversal a todas las actividades empresariales, incluso es aplicable al sector público. Asimismo, debe tener en cuenta la existencia o no de un protocolo adicional específico para su sector. Invitación entonces a consultar de manera frecuente la página del Ministerio de Salud en donde se publican los protocolos, las resoluciones con los protocolos para los sectores específicos. Y si existe un protocolo específico para mi actividad, debo alinear también mi actividad empresarial a los requisitos, a las definiciones del protocolo específico para la actividad. Y por último, cuando quiera reiniciar mis actividades, debo también tener en cuenta la posible existencia de normas en el municipio correspondiente, como es el caso del decreto distrital 121 en Bogotá, el cual definió pues unas reglas adicionales en nuestros casos. Siendo así, por último, me voy a permitir volver a la línea de tiempo para terminar la presentación reiterando lo siguiente. Primero, el estado de emergencia sanitaria es un concepto que el Ministerio de Salud puede sacar por resolución, no necesita autorización adicional, lo puede hacer en el ejercicio de sus funciones y va del 12 de marzo al 30 de mayo, incluso la puede prorrogar. Importante tener en cuenta lo siguiente, atada a esta vigencia de la emergencia sanitaria, está atada la vigencia de muchos decretos legislativos expedidos en el estado de emergencia. Otro concepto distinto es el estado de emergencia, que solamente hemos tenido uno del 17 de marzo al 15 de abril. En ese periodo fueron expedidos algunos decretos legislativos, cuya vigencia tendríamos que mirar uno a uno y ver si modificaron normas de aquí en adelante o si la vigencia de la misma está atada al estado de emergencia
o al estado de emergencia sanitaria o tiene una fecha específica. Por último, las reglas de aislamiento preventivo obligatorio son temas de orden público, no necesitan ni autorización del Congreso ni expedirse en estados de emergencia, sino desarrollan el orden público. Pueden ser dictadas en situaciones normales con las facultades normales del presidente y si algún gobernador o algún alcalde desea tomar una medida relacionada con temas de orden público y relacionada incluso con temas de aislamiento preventivo obligatorio, debe comunicarlas al Ministerio del Interior y concertar de la mejor forma cómo esas decisiones en temas de orden público estarían asociadas. Por último, reiterar que el modelo de expedición de los protocolos de bioseguridad cambió y mientras dure la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud va a tener la facultad de expedir los protocolos y, en ese sentido, cuando una empresa identifique la posibilidad, tanto jurídica como operativa, de volver a reactivar sus empresas, sus fábricas, de volver a ejercer su actividad empresarial, debe tener en cuenta los protocolos de bioseguridad, el general, el 666, identificar si existe un protocolo específico para su actividad e incluso tener en cuenta la normativa expedida en el nivel territorial, las cuales, como por ejemplo en el caso de Bogotá, tiene unos requisitos adicionales para volver a desempeñar sus actividades. Damos paso a unas preguntas. Entonces, yo tengo... ¿Sí? Listo. Sí, yo tengo aquí una lista. La lista es larga. Me voy a permitir escoger en cualquier orden. Entonces, existe un... Dana Morales, muy buenos días. Dana nos pregunta si existe un límite para decretar el estado de emergencia para que el presidente tenga esa facultad legislativa. Realmente, la principal restricción para poder decretar un estado de emergencia es que efectivamente las condiciones, los hechos, la situación que esté pasando merezca reordenar el ordenamiento del Estado. Y en efecto, con la situación que estamos viendo, los hechos podrían dar pie, y en efecto eso es lo que el ministro de Hacienda contó en la citación que se hizo en el Congreso de la República, el análisis que está haciendo el gobierno de volver a decretar un nuevo estado de excepción, volver a decretar una nueva emergencia. Entonces, siempre y cuando los hechos existan y efectivamente esos hechos merezcan la declaratoria de un nuevo estado de excepción, es posible decretarlo. Sin embargo, la única restricción que tenemos por Constitución es que en el año no pueden sumar más de 90 días. Ya llevamos 30, entonces tenemos esa restricción adicional. Pregunta Camilo Alfonso, ¿cuál es el rango o fuerza normativa reglamentaria de las circulares expedidas por la Presidencia de la República? Antes que el rango normativo o fuerza regulatoria, es muy útil, como les comentábamos en los tips, identificar quién la expide, en el marco de qué se expide, su vigencia. Y cuando uno identifica las circulares presidenciales, creería y me atrevería a decir que todas tienen unos destinatarios específicos. Y los destinatarios específicos de las circulares presidenciales son de forma general todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional. En ese sentido, el presidente, como en últimas, es quien nomina, quien nombra a los ministros, a los directores de departamentos administrativos y de una u otra forma tiene control sobre todos los organismos de la rama ejecutiva del orden nacional. En consecuencia, son obligatorias para los destinatarios. El problema acá, o más bien, la solución acá está en identificar a quién está destinada la directiva presidencial. De forma general, la mayoría incluye a todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y en ese sentido serían obligatorias para ellos. Por el contrario, es muy raro, no he visto la primera, puede que exista, no creo, pero podría existir una directiva presidencial que ordene, que imponga alguna orden a
alguien ajeno a la rama ejecutiva, lo cual de nuevo no he visto, no creo que existe, pero si existe tendría algunos problemas de legalidad, porque efectivamente para eso están los decretos. Pregunta Ana Barrera. Si los decretos que se expidan después del 15 de abril, si no se ha prorrogado el estado de emergencia, no serían considerados decretos legislativos. Efectivamente, Ana, el objetivo de esta charla que tuvimos fue precisamente ese, entender en una línea de tiempo las facultades, quién lo expide, cómo lo expide, y creo que esa pregunta la logramos responder el día de hoy. Es decir, si no se expide en el periodo de la emergencia, no es un decreto legislativo. Para volver a expedir otro decreto legislativo, ¿qué necesitaríamos? El gobierno necesitaría decretar un nuevo estado de excepción y una vez lo decrete, podría volver a tener esas facultades. Entonces, si el decreto es expedido el 16, claramente ese decreto sería totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, porque las facultades estuvieron hasta el 15 de abril. Pregunta Daniela Fonseca. ¿Los protocolos de bioseguridad son también de carácter temporal? ¿Están supeditados a la duración del estado de excepción o al estado de emergencia sanitaria? Muy útil, Daniela, la pregunta, y también intentamos dar esos tips específicos al momento de aproximarnos a alguna regla. En este momento es necesario identificar protocolo por protocolo y en cada protocolo, en la resolución, está definida la vigencia del mismo. Entonces, es en cada protocolo el que define si su vigencia va a estar atada al estado de emergencia sanitaria o si por el contrario son reglas que van a tener que aplicar las empresas de allí en adelante. En ese sentido, si uno mira la resolución 666 que contiene el protocolo general, dentro de su vigencia define que va a estar vigente dentro de la duración de la emergencia sanitaria. Sin embargo, muchos otros protocolos no tienen una vigencia definida. Entonces van a estar vigentes de ahí en adelante. Es decir, muy seguramente el Ministerio de Salud tenga que tomar la decisión o de prorrogar el 666 o de aclarar la vigencia del mismo. Sin embargo, a la fecha, la resolución 666 que contiene los protocolos generales, su vigencia está atada a la duración del estado de emergencia sanitaria. Giovanni Ducuara nos pregunta, ¿las solicitudes de validación de los protocolos de bioseguridad sobrepasa la capacidad operativa de municipios pequeños e industriales como Dos Quebradas? ¿Colombia Productiva y o el Ministerio brindará apoyo técnico para ese proceso? Giovanni, mil gracias por la pregunta. Entiendo que cuando hace referencia a la validación, muy seguramente hace referencia a la validación por parte de Dos Quebradas como autoridad en materia de salud. Realmente, cuando incluso Colombia Productiva apoyó la elaboración de algunos protocolos, cuando trabajamos en la elaboración de los protocolos, quisimos definir unas reglas mínimas básicas que nos permitan trabajar en pro de reactivar económicamente algunas actividades industriales, preservando la salud de los trabajadores. En ese sentido, no consideramos la necesidad de incluir requisitos u obligaciones adicionales. En efecto, en el análisis hecho en Bogotá, no se identifican obligaciones adicionales, por ejemplo, reducir el tiempo de lavado de manos. El tiempo de lavado de manos no se modificó en el distrito. Se aplica el definido en la resolución 666 o en cualquier otra de las resoluciones, y lo que hace el Distrito de Bogotá es tener un sistema para que se envíen los protocolos, se aprueben y se autorice a las empresas. Entonces, realmente la dificultad o el apoyo técnico no necesariamente está en la validación o no de los protocolos, sino por el contrario, depende de la norma interna que defina Dos Quebradas para implementarlo en el municipio. Ahora, si la pregunta viene desde la empresa y está asociada a la elaboración de esos protocolos de bioseguridad, efectivamente el gobierno está pensando en la mejor forma de apoyar a las empresas a
hacer e implementar los protocolos de bioseguridad, sin olvidar que en todo caso los mismos protocolos tienen obligaciones específicas para que la ARL apoye a los empresarios en la tarea de elaboración de esos protocolos. Lorena nos pregunta, tenía prevista la asamblea de manera presencial, luego la moví para hacerla virtual y no tuvimos quórum y ahora la movimos para mediados de mayo en una segunda convocatoria. En esta instancia debo tener quórum. Lorena, todas las preguntas, incluso esa, la voy a tener pendiente. No quisiera contestar en este momento porque el objetivo de la norma es permitir o promover que en todos los casos exista quórum. Y realmente por eso decidió moverse la fecha, para que las empresas, bajo el modelo de la importancia de la asamblea, pues efectivamente sean realizadas, tengan los quórums suficientes. Sin embargo, es necesario acá reiterar lo siguiente. Muchas empresas necesitan tener sus estados financieros con cierre a 31 de diciembre de 2019. Y pensemos, por ejemplo, en convocatorias de Colombia Productiva, pensemos, por ejemplo, en procesos de contratación. Sin embargo, y puede ser útil también esta parte de la respuesta, si, por ejemplo, la empresa de Lorena quiere presentarse a alguna convocatoria de Colombia Productiva o algún proceso de contratación, no debería ni Colombia Productiva ni ninguna entidad estatal solicitarle de manera obligatoria información financiera a 31 de diciembre de 2019. ¿Por qué? Porque la ley habilita a que las empresas ni siquiera a esta fecha hayan realizado la Asamblea General. Habilita que no tengan los estados financieros aprobados por la Asamblea, porque pues Asamblea no ha habido. Entonces, ten en cuenta, Lorena, que el Estado no debería pedirte información financiera 31 de diciembre de 2019 y por el contrario, el mismo Estado reconoce que esa información no está disponible y en consecuencia no debería ser ningún requisito para presentarse en alguna de las convocatorias. Pregunta a una persona. Tengo 17 años y trabajo en una empresa familiar. El gobierno habla de una reactivación gradual de los sectores económicos. En dado caso que eso se ejecute, ¿puedo volver a laborar cuando lo indique o cumplo con otra medida por el hecho de ser menor de edad? Realmente, la pregunta es muy interesante porque plantea muchísimos conceptos al tiempo. Hablemos de la minoría de edad. Efectivamente, un menor de edad puede trabajar cumpliendo con la normativa correspondiente, cuya cabeza es el Ministerio de Trabajo. Esa normativa no ha surtido modificaciones. Entonces, ese menor de edad puede seguir trabajando siempre y cuando cumpla los requisitos para que ese menor de edad trabaje. Por el contrario, en todo caso, debe tener en cuenta lo siguiente. Su condición de menor de edad no lo excluye o no lo excluiría, por ejemplo, de los eventuales toques de queda que decreten gobernadores o alcaldes en sus respectivos municipios. Un ejemplo cualquiera. Por ejemplo, en Paipa conozco que existe toque de queda en la noche. Supongamos que en otro municipio hay toque de queda únicamente para menores de edad. Ese toque de queda para menores de edad, la persona que nos pregunta tendría que cumplirlo y no podría asistir a trabajar. Sin embargo, la normativa no ha sido cambiada de trabajo por personas de menor de edad y salvo temas de orden público específicos que existan en el municipio o en el departamento, puede continuar sus labores teniendo en cuenta que los protocolos no hacen distinción de la edad del trabajador y por el contrario hablan o regulan más bien el concepto como trabajadores. Otra persona anónima. Las empresas o actividades que estaban exentas antes de la resolución 666 debe cumplir con lo que exige este protocolo. Efectivamente, sí. Ese protocolo es general, de forma general, y perdón lo redundante, para todas las actividades industriales, incluso para el sector público. Entonces, es necesario cuando la empresa empiece a funcionar, identifique si todavía existe el aislamiento preventivo obligatorio, si está autorizado en el decreto nacional,
en el decreto territorial, puede ser del departamento, del municipio. Si existen protocolos específicos, si no existe protocolo específico, tiene que cumplir la resolución 666, ese protocolo contenido en la resolución 666, y no se les olvide revisar también la normativa de su municipio y de su departamento, porque puede tener unas reglas adicionales. Otra pregunta asociada con orden público. ¿Existe algún límite para los gobernadores o alcaldes al momento de establecer requisitos adicionales o excepciones adicionales para el aislamiento preventivo establecido por el gobierno nacional? Por ejemplo, que un gobernador decidiera no aplicar ninguna de las excepciones de circulación establecidas en el decreto. La pregunta es importante por lo siguiente. En el ejercicio de identificación de qué actividades empresariales podrían desarrollar los empresarios en todo el país, encontramos departamentos como el de Tolima, en el cual el decreto del departamento define la posibilidad de que la Secretaría de Desarrollo, si no estoy mal, defina no por medio de decretos, sino por medio de resolución, algunas otras actividades que podrían estar exceptuadas de las reglas del aislamiento, es decir, que podrían estar trabajando. Entonces, realmente el decreto nacional definió una lista de actividades que no se pueden prohibir. Un alcalde no podría prohibir en ningún caso que la persona salga a conseguir alimentos. Tampoco podría prohibir que las empresas de construcción inicien sus actividades. Por el contrario, el gobernador o el alcalde podría incluir algunas otras actividades adicionales. Por ejemplo, tenemos departamentos que son agro. En esos departamentos agro existen excepciones adicionales previstas en las normas territoriales, sin que exista ningún otro criterio que el de la razonabilidad de la decisión. Claramente, un alcalde también es el principal en cuidado de los habitantes de su entidad territorial, ya sea departamento o municipio, y ese alcalde o ese gobernador podría ampliar estas excepciones teniendo en cuenta pues la razonabilidad de la decisión. Pregunta Rosa Arevalo de CDC Proyectos. Yo tengo una microempresa de arquitectura, pero todos mis proyectos son fuera de Bogotá. En cada municipio donde vaya a desarrollar proyectos de adecuación o remodelación, ¿debo registrar mi plan de contingencia para COVID cuando se habilite el desarrollo de obras menores? Mil gracias, Rosa, y esperamos haber cumplido las expectativas que generamos frente a esta capacitación, y es lo siguiente. Dijimos que en estas materias tenemos que tener un último eslabón de esa cadena normativa presente, y es la posibilidad de que los municipios tomen reglas adicionales. Sin embargo, como es el municipio el que va a tomar la regla adicional, pues los municipios son distintos entre sí. Y puede que en un municipio efectivamente se exija, como efectivamente lo indicas, que se registre el plan de contingencia en la alcaldía. Puede que en otros municipios no se exija ese registro, sino el envío de un correo electrónico. O puede que, por ejemplo, como se hizo en Bogotá, además del registro, se exija un documento adicional, el plan de movilidad, se exija la inscripción en la página web definida por el distrito y otros requisitos. Entonces, la respuesta, Rosa, en este caso es que dependiendo del municipio donde vayas a prestar tus servicios, debes identificar la norma municipal, identificar qué requisitos se exige y cumplirlos, los cuales pueden ser distintos en cada municipio. Pregunta Laura Moreno, y es una pregunta que me parece muy interesante, y dice: las empresas que nunca cerraron, ¿cómo se acogen a estos protocolos? ¿Hay que hacer las inscripciones también? Si tengo sedes en varias partes del país, ¿también la inscribo en cada ciudad?
La respuesta que acabamos de contestar le da parte de respuesta a Laura y efectivamente tiene que cumplir la norma definida en cada municipio. Pero presenta una pregunta y una duda adicional, que es la siguiente. Yo nunca cerré. ¿Qué debo hacer? Efectivamente, como la resolución 666 es general, la empresa que nunca cerró debe empezar también a cumplir con las reglas previstas en la resolución 666, el protocolo general de bioseguridad, las cuales en todo caso el cumplimiento está asignado, la verificación del cumplimiento está asignado a la autoridad territorial. Entonces, Laura, la idea es que empieces a cumplir con las medidas definidas en el protocolo general, el 666, o el específico si te aplica, lo más rápido posible. Alejandra Londoño pregunta, si una vigencia y una resolución de protocolos específicos dice, a partir de su publicación, ¿cómo se puede determinar hasta cuándo aplica? De la pregunta entiendo lo siguiente. Hemos identificado que muchos protocolos específicos, y esa es también una herramienta muy útil para el desarrollo de actividades empresariales, puede que les llegue a ustedes por sus grupos de WhatsApp empresariales en los que estén o por noticias, la noticia de la existencia de algún protocolo de bioseguridad para un sector específico. Sin embargo, puede que no lo encuentren. Una invitación a consultar la página del Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud está indicando la fecha en la cual publicó determinado protocolo en el diario oficial. Es decir, a partir de la fecha de publicación del protocolo en el diario oficial es que ese protocolo es exigible. Eso sucedió la semana pasada con el protocolo de agua potable, si no estoy mal, el cual fue expedido el viernes antepasado, pero fue publicado en el diario oficial, si no estoy mal, el miércoles de la semana pasada. Es decir, a pesar de que fue expedido el viernes, la entrada en vigencia de ese protocolo es única y exclusivamente a partir de la fecha en publicación del diario oficial. Sin embargo, no entiendo la pregunta del hasta cuándo aplica. Sin embargo, la respuesta creo que también ya la dimos y tendríamos que mirar cada protocolo, porque cada protocolo, o más bien la pregunta sería útil si dice 30 días después de su entrada en vigencia. Tendríamos que mirar cuándo fue publicado en el diario oficial y contar los 30 días desde la publicación en el diario oficial. Sin embargo, los protocolos que han sido expedidos tienen dos tipos de reglas. O lo atan a la vigencia de la emergencia sanitaria, como la resolución 666, o no tienen ninguna fecha y es indefinida. Es de ahí en adelante. En últimas, ¿hasta cuándo? Hasta cuando el Ministerio de Salud modifique ese protocolo, definiendo tal vez una escala hacia abajo de cumplimiento y de reducción de medidas, o por el contrario, derogue un protocolo específico. Bueno, estoy leyendo y estoy descartando algunas preguntas porque ya hemos dado respuesta. Ok, pregunta, nos aclara la pregunta Alejandra y dice, en la vigencia solo dice a partir de su publicación. Entonces, efectivamente, y como fue el caso que estábamos mencionando, hoy, por ejemplo, el ministro de Salud podría firmar hoy una resolución, hoy 5 de mayo, una resolución con un protocolo. Hablemos un protocolo de una actividad empresarial cualquiera. Sin embargo, si esa publicación del protocolo se hace en 15 días en el diario oficial, claramente nadie podría pedir el cumplimiento de ese protocolo específico porque la vigencia está atada a la publicación en el diario oficial. La podemos conocer todos, tenemos el PDF, efectivamente podríamos llamar al ministerio, conocer y validar con el ministerio que esa resolución y que ese protocolo existe. Sin embargo, los protocolos entran en vigencia única y exclusivamente cuando se haga la publicación en el diario oficial. Y en ese sentido, solamente entraría en vigencia ese protocolo una vez sea publicado en el diario oficial.
lo que en todo caso, y como estamos hablando de un ejemplo de un protocolo para una actividad específica, no nos exime de cumplir con el protocolo general, el 666. Entonces, mientras se publica el protocolo específico, tenemos que cumplir el 666 y una vez se publica el protocolo específico, cumplimos el 666 y el protocolo específico. Pregunta Gustavo Vélez. Una de las preguntas más recurrentes hace referencia a la cadena de abastecimiento, es decir, cuando la actividad productiva no hace parte o no de la cadena. Por favor, precisar para las actividades productivas que no son del subsector habilitado. ¿En qué casos podrían quedar con la excepción y bajo qué condiciones? Y el protocolo estaría únicamente limitado a las actividades que pueden desarrollar y no a toda la operación. Ok. Gustavo, mil gracias por la pregunta. En efecto, el deseo y el objetivo, más que el deseo, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al momento de redactar las excepciones que quedaron en el decreto general, buscó que fuera la cadena completa y en efecto no buscó atarlo con determinados use o no necesariamente buscó atarlo con determinados use, con determinadas actividades empresariales, sino por el contrario, buscó que la referencia sea a la cadena. Entonces, por ejemplo, una empresa de plásticos que haga empaques para alimentos, claramente está dentro de la cadena de alimentos y su actividad pudo nunca haberse detenido, porque desde que empezaron las reglas de aislamiento preventivo obligatorio, las cadenas de alimentos, hablemos de un alimento indispensable, hablemos de empaques de bolsas de arroz, realmente esa empresa pudo nunca haber cerrado porque el concepto hacía referencia a cadena. Salvo para el sector de manufacturas, es el único caso que tengo a la mano, salvo para el caso de manufacturas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo definió a nivel de SIU qué se entendían o qué actividades se entendían por manufacturas y se definieron unos SIU específicos. Sin embargo, en el análisis de cómo se debía verificar ese SIU, realmente el ministerio tomó un criterio amplio conociendo las restricciones del mismo SIU y no necesariamente para probar o para demostrar que usted está dentro de una excepción, se le va a solicitar que tenga un SIU definido en su registro único tributario o un SIU definido en su documento de existencia y representación, sino que por el contrario, en el caso de las empresas, se va a hacer el cruce versus su objeto social. Y si efectivamente dentro de su objeto social está alguna de las actividades exceptuadas, por buena fe debemos como Estado creer que usted se encuentra por fuera de la residencia, por fuera del domicilio, bajo el amparo de algunas de las excepciones. En todo caso, Gustavo, lo invito a presentar como tal vez la pregunta al ministerio o incluso a Colombia Productiva utilizando los canales oficiales para que tenga un concepto en el cual reiteremos que la cadena pues efectivamente corresponde a la cadena y muy seguramente con ese concepto pues le va a facilitar la movilidad a usted y a sus empleados en esta materia. Bueno, realmente hicimos un barrido, mil disculpas, nos extendimos un poco el tiempo inicial, sin embargo sí quisimos tener la disposición de contestarles la mayor cantidad de preguntas y reiteramos que el objetivo de la sesión de hoy es entender algunas cajas en donde empezar a ubicar y en donde empezar a clasificar la normativa expedida y cómo un decreto tiene relación con muchos otros decretos en términos de vigencia, en términos de facultades. Y de nuevo, la sesión de hoy quiso ser introductoria y muy seguramente vamos a citarlos a unas nuevas citas para analizar específicamente normas concretas y que ustedes identifiquen las posibilidades previstas en la normativa para
que sus empresas puedan volver de la mejor manera posible a el ejercicio de sus actividades económicas. No siendo más, a nombre de Colombia Productiva y la Gerencia de Asuntos Legales y Regulatorios, mil gracias. No se les olvide que la grabación y el material va a estar disponible en la página web de Colombia Productiva, y también una invitación desde ya a estar pendiente de las distintas charlas que estamos dando dentro de nuestra oferta institucional bajo la marca Capacítate. Mil gracias. Muchísimas gracias a José Daniel Mongua, miembro de parte del equipo de la Gerencia de Asuntos Legales y Regulatorios de Colombia Productiva. Como bien él lo mencionaba, para quienes nos preguntan por la presentación y por el video de esta charla, va a estar en la sección de capacitaciones de Colombia Productiva en la página web www.colombiaproductiva.com. Los invitamos de nuevo, antes de abandonar la sala virtual, a llenar el formulario de asistencia para poder incluirlos en nuestras bases de datos, enviarles más información, compartirles nuevas charlas, compartirles nuevas convocatorias y nuevos proyectos que tenemos en Colombia Productiva para ayudar a los empresarios. Antes de dar por finalizada la sesión de hoy, quería mostrarles, como vimos que llegaron varias dudas respecto a la resolución 666 y la resolución 675 frente a los protocolos de bioseguridad para las empresas que quieren entrar que van a poder entrar en operación. Queremos invitarlos a consultar. Les voy a compartir un momento la página web de Colombia Productiva. En la página web de Colombia Productiva, en el inicio, disculpen un momento, tenemos un especial sobre los servicios que tenemos en Colombia Productiva para mitigar el impacto del COVID en su empresa. Dentro de este link van a encontrar en la parte de abajo, van a encontrar una lista de chequeo tanto de la resolución 675 como una lista de chequeo de la resolución 666. Allí están especificados todos y cada uno de los protocolos de bioseguridad que ha definido el Ministerio de Salud y Protección Social, y van a encontrar no solo de manera general, como lo explicaba José Daniel, sino también para los específicos de los sectores manufactureros. Cuando le den ver archivo PDF van a encontrar no solo, pues además de que pueden consultar la resolución, mejor dicho, también van a encontrar, en un segundo que termine de cargar, una lista que pueden descargar e imprimir en sus empresas para poder ir dándole check a cada uno de los protocolos precisamente que ha dispuesto el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud y la Protección Social para que las empresas puedan reactivar sus operaciones. Me regalan unos segundos, está terminando de cargar en estos momentos. Aquí pueden ver el archivo. Este es justamente el de la resolución 675. Como les digo, lo pueden descargar, imprimir para que lo tengan en sus empresas. Aquí está los sectores entendidos de las actividades manufactureras entendidas dentro de esta resolución 675, y van a encontrar una lista de chequeo para revisar si efectivamente están cumpliendo o no con la medida que está dentro de esos protocolos. Están las medidas generales. Aquí hacemos, en este específicamente hacemos la precisión de que estos protocolos específicos son complementarios a los protocolos que están consignados en la resolución 666, y además de cumplir esos protocolos, pues pueden revisar cuáles son los protocolos o las medidas generales para cada una de las industrias manufactureras que están contenidas en la resolución 675 y que son parte de las autorizadas por el Gobierno Nacional para retomar las operaciones. Entonces pueden ingresar a la página de Colombia Productiva. Ahí encuentran tanto el de la resolución 666 como el de la resolución 675, y además de estar consultando periódicamente la página del Ministerio de Salud, también los invitamos a consultar colombiasigueadelante.minsip.gov.co, que es la plataforma que ha destinado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para que puedan consultar, para que las personas de la industria, de las empresas, de los sectores productivos puedan consultar todas las medidas que está tomando el sector industria, el sector comercio, industria y turismo como parte de la reactivación económica de los sectores productivos del país. Finalmente, entonces, una invitación para que estén pendientes de la página web de Colombia Productiva, estén pendientes de las redes sociales de Colombia Productiva, y los invitamos a nuevas charlas, de nuevas capacitaciones, haciendo énfasis en que
Vamos a ahondar más en el tema normativo de la mano de José Daniel y de la Gerencia de Asuntos Legales y Regulatorios de Colombia Productiva en próximas capacitaciones. Entonces los invitamos para estar pendientes de estas, a llenar el formulario de asistencia y también a estar pendientes de nuestra página web y nuestras redes sociales. Damos por terminada la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes y muchísimas gracias también a José Daniel Mongua de Colombia Productiva. Un saludo para todos y feliz resto de día.